Dios te bendiga. Qué especial que es poder comprender la palabra de Dios. El Antiguo Testamento nos dice que Dios nos da un deseo muy especial y es que seamos 1000 veces más de lo que somos hoy. ¿Se imagina eso? Ser 1000 veces más mejor padre, ser 1000 veces más mejor ministros, ser 1000 veces más mejores hijos. Por lo menos si nosotros queremos sentirnos bendecidos de parte de Dios, es que tenemos que sentirnos o ser 1000 veces más de lo que nosotros somos hoy, porque esa es la buena voluntad de Dios. Esto pasó en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el Señor ya marca una bendición muy especial sobre nuestras vidas. Si en el Antiguo Testamento el Señor dice que nos desea que seamos 1000 veces más de lo que somos hoy, era porque todavía no lo éramos. Pero gracias a Dios, el Señor en el Nuevo Testamento desata una gran bendición y que ya no es solo un deseo. Lo podemos ver en Lucas capítulo 24 y versículo 3, donde el Señor saca fuera a sus discípulos en Betania, a la gente que estaba con Él, y los bendice. Desata una bendición muy gloriosa y muy tremenda. Hoy no solamente es un deseo de Dios poder bendecirnos, sino que podemos llegar a decir que es una realidad que estamos viviendo. Si usted necesita esta realidad que se cumpla sobre su vida, aférrese a la palabra que en este momento voy a compartir para usted. Y no se ponga triste, porque el milagro viene en camino. La tristeza o la tribulación es parte de la vida de un cristiano. La tribulación, sí. Algo que pareciera que es malo, pero que produce cosas buenas. La Biblia dice que esta leve tribulación momentánea producirá en ti y producirá en mí un mayor peso de gloria. También va a producir paciencia. ¿Cómo algo malo para nosotros puede llegar a producir algo bueno? Hay gente que dice, si la bendición va a venir a mi vida o voy a ser parte de un milagro, ¿por qué a veces paso por momentos de tristeza? ¿Por qué a veces paso por momentos de tanto dolor, de tanta angustia? ¿Por qué las cosas malas en mi vida? Hay gente que se pregunta esto, ¿y por qué los malos momentos entonces? Hermanos, jamás usted va a conocer al Dios de la prosperidad si no pasa por un momento de escasez. Jamás va a conocer usted al Dios sanador si por lo menos no ora por una persona que esté pasando por una necesidad en la salud o en su vida misma. Jamás va a conocer al Dios consolador si usted no llora por un momento. Hay veces donde pareciera que necesitamos andar un poco mal para conocer a Dios y ver cómo Él actúa en las situaciones que nosotros podemos estar viviendo. Déjeme decirle que hay procesos en donde esos procesos mismos, que pueden ser un poco duros, nos ayudan a que podamos desarrollar nuestra fe. ¿Sí? Desarrollar la fe como si fuera un músculo, donde es quebrantado, es quebrado, donde tiene que nutrirse de proteínas, de ejercicio, no estoy diciendo una doctrina, sino de poder tener compromiso justamente y trabajar mucho para que él crezca. La fe se manifiesta de una manera muy similar. En la vida, ninguno de nosotros puede elegir la tribulación que le va a tocar vivir o que tiene que pasar. No hay una persona que pueda decir, no, yo no quiero esa tribulación. Déjeme elegir una prueba, esa no es la prueba que quiero vivir. No, ninguno de nosotros. Ninguno puede elegir entre una o puede elegir entre otra. Ninguno de nosotros podemos. Nunca vamos a elegir la prueba que vamos a tocar pasar o que nos va a tocar vivir, pero sí podemos elegir confiar en Dios y desafiar cualquier circunstancia con el Dios que nos ha llamado. Porque, hermanos, la prueba viene como consecuencia de nuestra fe, sí. Como consecuencia de nuestra fe viene la prueba que atravesamos en la vida. Cuando nosotros vivir una vida en fe, nos decidimos a esto, esa fe deja de ser una fe religiosa y comienza a ser una fe que desafía las adversidades, una fe de todo terreno. La fe es la razón por la cual el cielo nos prueba y el infierno nos persigue. La fe es esa razón por la cual, repito, el cielo nos prueba y el infierno nos persigue. Los ángeles no tienen fe, los demonios no tienen fe, aunque dice la Biblia que ellos creen y tiemblan, pero ellos no tienen fe, por eso no pueden ser probados. Los ángeles pueden ser una ayuda celestial, los demonios pueden hacer resistencia en el mundo espiritual, pero los únicos que pueden agradar a Dios somos nosotros. La Biblia es clara recalcándonos y diciéndonos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 es un pasaje
dicho por los teólogos, la galería de la fe. O puede ser el pasaje de el gol de la fama de los grandes. Allí está Abraham, que dice la Biblia que por la fe pudo hacer que ese mar se abra en dos. Ahí está Josué y la hazaña de Dios a través de él en la destrucción de las murallas de Jericó. Ahí está Sara, que no podía dar a luz un hijo, pero por la fe lo pudo hacer. Ahí nos encontramos con una cantidad de hombres y mujeres que están en el salón de la fama por haber conquistado a través de la fe. Sin embargo, en este pasaje bíblico no están solamente las personas que han conseguido grandes logros a través de la fe, sino los que, entre comillas, casi fallaron, o los que no ven al Evangelio como poder de Dios pueden creer que han fallado, que no les alcanzó la fe. Está esa gente que pareciera que creyó, pero no alcanzó lo que quería, pero igual su fe siguió intacta frente a la adversidad que estaban pasando. Mi Biblia dice que los caballos se preparan para la batalla, pero más de Dios es la victoria. Usted y yo solamente tenemos que luchar y tenemos que creer, y que Dios se lleve toda la gloria y que Él sea el que actúe en ese momento, en el momento de nuestra aflicción. La Biblia dice que en una oportunidad Daniel y sus amigos fueron echados en el horno de fuego. Dijeron los jóvenes, Jehová nos va a librar, pero si Jehová no nos llega a librar, gloria a Dios, todavía seguimos creyendo en Él. Esa es la fe de la que estoy hablando, una fe que no cuestiona, una fe que no solo es escalonada, sino que se rige a la palabra de Dios y a la obediencia en la misma. La fe no se mide, hermanos, por los resultados, sino por cómo nosotros estamos respondiendo a la situación en la que estamos viviendo o la que vamos a atravesar. A Dios le interesa lo que nosotros decimos en el medio de la batalla que estamos pasando y atravesando. No solamente cómo vamos a atravesar esa situación o ese conflicto. A Dios le interesa las primeras palabras que nosotros podemos pronunciar en medio de una batalla, en medio de un momento donde nuestra fe comienza a ser cuestionada. Tu prueba, la prueba que estás pasando hoy, no vino por algo diferente a la fe que estás teniendo. Por eso la única manera de desarrollar tu fe es a través de las pruebas. Usted no puede decir, yo no merezco esta prueba. ¿Por qué estoy pasando esta situación? Yo no merezco esta prueba, yo no merezco esta situación que estoy viviendo hoy, que estoy pasando. Porque tampoco merecíamos la salvación, tampoco merecíamos que el Señor se entregue por nosotros allí en la cruz del Calvario. Y sin embargo, gracias a Jesús tenemos esa salvación. Cuando íbamos a la escuela primaria o en los estudios, en la facultad, en la universidad, la única manera de poder pasar de grado era aprobando la prueba. Nadie puede pasar de grado si no aprueba la prueba. Todos tenemos una prueba que tenemos que aprobar para pasar a la siguiente etapa. No podremos pasar a la siguiente etapa si nosotros no aprobamos esa prueba. En Cristo es igual. Esto significa que cuando venga la prueba, tenemos que pasar a la siguiente etapa, pero antes tenemos que aprobarla. Tenemos que ir con certeza y con seguridad, sabiendo que Dios es el que nos está acompañando, es el que nos ha estado preparando y nos va a ayudar para que podamos pasar a la siguiente etapa y el milagro que estamos deseando pueda venir sobre nuestras vidas. En la historia de Lázaro, en los evangelios, es una historia que conmueve más de cientos de miles de corazones. Una historia donde la Biblia dice que Jesús estaba en una ciudad apartada donde estaba Lázaro. Y dice la palabra del Señor que Lázaro enfermó muy gravemente. La enfermedad fue tan fuerte que lo mató. Llegó a los oídos de Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y la palabra del Señor dice que Jesús, al recibir esa noticia, le dijo a los discípulos que esa enfermedad no era para muerte, sino para que Dios se glorifique. Sin embargo, pasaron unos días y Lázaro murió. Cuando Jesús fue a aquel lugar, Lázaro ya estaba muerto. Marta y María vinieron hasta donde él estaba y le dijeron muchas palabras, pero alguna de esas fue, si hubieras venido antes, nuestro hermano no hubiera muerto. Palabras que retumbaron en los aires.
Todas las personas que estaban ahí lo escucharon y fueron dignas de escuchar y de escribir. Por eso están remarcadas en los evangelios, en las escrituras. El Señor estaba en aquel lugar. Sin embargo, estaba viendo lo que estaba pasando. Los discípulos recordaban que Jesús les había dicho que esta enfermedad no era para muerte, sino para que Dios se glorifique. Y quiero decirte, mi amigo, mi amiga, que muchas de las cosas que sucederán en tu vida no son para muerte, sino para que Dios se glorifique. Aunque puedas decir, pero ya no estamos viendo ni siquiera la vida, ya no estamos viendo ni siquiera lo que está a punto de pasar, o sea, ya estamos viendo cómo estamos enterrando aquello que habíamos creído. Ya ni siquiera podemos estar o creemos que estamos en el nivel de prueba. Ya lo hemos perdido todo. Pero Cristo fue hasta aquel lugar, llamó a Lázaro por su nombre y le dijo que salga de la tumba. Una persona se ocupó y tuvo fe y se arriesgó a quedar mal, entre comillas, enfrente de toda la gente que no creía, porque él movió la piedra para que Lázaro salga. Él movió la piedra para que Jesús suelte la palabra y Lázaro salió de aquella tumba. Lo que parecía una prueba que jamás iban a poder llegar a pasar y a tolerar. Fue el momento especial donde Dios se llevó toda la gloria y toda aquella ciudad fue conmovida por aquel gran milagro que Jesús hizo. Este es el momento, es hoy no mañana, donde tú tienes que creer en aquel Dios que te ha llamado. Tienes que dejar de pensar, ¿sí? Dejar de pensar en cuál es la prueba que estás viviendo, en lamentarte por tu mañana, en lamentarte por tu pasado. No hagas de tu pasado una carga y la lleves a tu futuro, porque será el más grande tropiezo que vas a tener y no te va a dejar construir en tu mañana. Hay mucha gente que todos los días, a veces tenemos la oportunidad de hablar y aconsejarlos, orar por ellos. Gente que todavía está peleando con su pasado y ese pasado no le permite conquistar su futuro. Gente que está diciendo, realmente quiero levantarme, pero cuando un día me inicié para el ministerio, me inicié para el servicio, en diferentes áreas, sentí que fracasé en ese momento. Y algo me dijo que no estaba hecho para esto, que no había sido escogido, que jamás iba a ser parte del cambio de mi ciudad. Yo pensé que sí lo iba a hacer, sin embargo toda la duda me azotó, me golpeó. Y siento que no pude pasar esa prueba. Y quiero decirte a ti, mi amigo, mi amiga, que quizás en ese momento no tenías la suficiente fe para pasar esa prueba. Quizás te dejaste llevar por los comentarios de gente que tenías a tu lado, a tu alrededor. Y no fueron comentarios que te hayan inyectado más fe para que puedas salir victorioso. Pero en este momento quiero darte este consejo y pedirte que te levantes en fe, que te reveles a la situación que estás viviendo, que te sacudas el polvo del dolor, de la desigualdad y de los temores que quieren paralizar tu vida y tu fe también, y que te puedas levantar hoy decidido para decir voy a tomar esta palabra y voy a abrir brecha, voy a decidirme a creer por Él. Inclusive si en el medio del camino de fe pareciera que las cosas no saldrían como yo estoy pensando, mi fe va a seguir intacta, mi fe va a seguir de pie y no se va a sentar y no se va a acomodar. Estoy hablando de esa gente que está diciendo, pastor, yo sigo creyendo en Dios, a pesar de lo que veo, a pesar de lo que escucho, a pesar de lo que veo todos los días en mi barrio, en mi ciudad. Yo sigo creyendo a lo que Dios dijo en su palabra, que aunque sobreabunde el pecado, más sobreabundará la gracia de Dios. Y yo lo estoy creyendo. Le estoy hablando de esa gente que está diciendo, usted no sabe, pastor, he peleado las más grandes batallas en mi familia, en mi economía, en mi salud, en mi ministerio. Sin embargo, sigo creyendo. Como lo dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y mis ojos verán mi sanidad. Hay gente que en este momento está pensando en su corazón y está diciendo, hablando de Job, yo soy un Job también. Gente que está diciendo, lo he perdido todo. He perdido finanzas, ganado, he perdido mi familia, el cariño de una esposa, los hijos. Y pareciera que en el peor momento donde estoy viviendo, hay gente como los amigos de Job que vienen a pedirme oración. ¿Cómo yo puedo orar
en la situación que estoy viviendo. Pero a pesar de eso, siento una palpitación bien dentro mío que me está diciendo, tenés que orar, tenés que bendecirlo. Pero yo pienso y razono, ¿cómo voy a orar si en la situación que estoy viviendo? ¿Cómo voy a bendecir en la situación que estés viviendo? Y a ti te estoy hablando, a ti que estás pasando por ese proceso, por esa prueba. La Biblia dice que en el final de la historia de Job, aquel oró y rogó por sus amigos y Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Para lo que muchos parecían que no era el tiempo de oración, el tiempo de bendecir, y para él tampoco. Fue el momento que Dios estaba esperando para ahora comenzar a revertir toda la mala situación que había estado viviendo. Estoy hablando para los que están diciendo, estoy viviendo como Job. Satanás ha tocado mi cuerpo, ha tocado mi finanza, ha tocado mi familia, pero no ha tocado mi fe. Si tú tienes fe todavía, tú tienes un milagro que te está esperando. Si tú tienes fe todavía y sigues creyendo en Él, hay un milagro que todavía está a punto de desatarse para ti. Si tú eres una de esas personas que estás diciendo, si podría contarle algunas de las historias. Como Pablo, si podría mostrarle las marcas del Evangelio, todo lo que he vivido y padecido por la fe. Déjeme decirle, hermanos queridos, que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. A todos los que tienen fe, tienen promesas aseguradas, ¿sí? Como esa. Y como la Biblia dice también en su palabra, hablándonos de la fe, que cuando nos habla de esto, nos dice que aquellos que tienen fe, aquellos que están dispuestos a esperar, aquellos que saben que la fe no está limitada a un espacio físico, ni a un día, ni una hora, pueden llegar a recibir el milagro hasta lo más lejos. Y sé que hoy esta pantalla por donde usted me está viendo no tiene un límite por la fe, porque estamos hablando de fe. En algún momento un centurión se acercó a Jesús pidiéndole por un milagro, no era para él, era para un criado, que estaba imposibilitado de caminar y gravemente atormentado. Jesús quiso ir hasta el lugar donde estaba la necesidad, sin embargo, aquel centurión le dijo, no, Señor, yo creo en el poder de la palabra y la declaración. Suelta la palabra desde aquí y mi criado sanará. Jesús se maravilló y dijo que en esa ciudad no había un hombre con tanta fe como él. Jesús soltó la palabra y aquel criado recibió la sanidad. Hoy desde este lugar vamos a creer y voy a soltar esta palabra y tú vas a recibir un milagro poderoso. Ya deja de pensar por qué estoy viviendo esta prueba o por qué estoy pasando esta aflicción, porque lo que estás pasando es producto de la fe que tienes, que está siendo probada. Jesús amado, en este momento desato liberación y bendición sobre cada persona que me está mirando. Amarro el espíritu de la duda que se quiere alimentar de la fe de tus hijos. Y declaro en el nombre de Jesús que tu mano de gloria se moverá de una manera tan poderosa, tan especial y tan grande. Señor, que seremos testigos de tu gloria. Levanta a los jóvenes que nos están mirando también. Reciban fe para ser testigos y testimonios en los estudios, en el arte, en los deportes, en la ciudad donde tú los has puesto. Bendice, Señor, a toda persona que hoy nos esté mirando y esté diciendo, siento que tengo una última gota de fe, pero todavía y con esto sigo creyendo en el Dios que me ha llamado. Como dijo Pablo, yo sé de quién soy y a quién sirvo. Declaro, Señor, un aumento de fe sobre todos los que me están mirando en este momento. Y yo profetizo que hasta donde ellos se atrevan a creer, hasta ahí llegarán, conquistarán y poseerán para la gloria de tu santo nombre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.